Nos acompaña el doctor Julio Sánchez Mariñez, rector del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. ¿Desde dónde salen profesores preparados para nuestras escuelas? Doctor, bienvenido a 1800 segundos de noticias. Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme con ustedes. Mire, doctor, precisamente esta semana nosotros hemos estado prestándole mucha atención a los profesores, a sus reclamos, y yo quiero que comencemos, porque mucha gente ignora qué tanta preparación debe tener un maestro, y precisamente por eso lo invitamos a este programa, para que hablemos de todo eso que necesita un maestro y lo que realmente está dando. Hablemos de la diferencia entre las escuelas normales, que ustedes se convirtieron de escuela normal ahora en un instituto superior. ¿Qué cambió? Fundamentalmente cambió el nivel de profundidad de lo que tiene que ver un profesor. La escuela normal preparaba fundamentalmente para el primer ciclo de primaria y lo preparaba muy bien en esa época, pero el primer ciclo de primaria se convirtió en un ciclo de un currículo mucho más profundo. Y segundo, había que preparar también profesores para otros niveles. ¿Qué tenían bueno las escuelas normales? Que lo hacían muy bien porque exigían una alta dedicación. Y al exigir una alta dedicación, pues aquello que se decía de que la letra con sangre entra, que no es cierto, sí se puede transformar en que la letra con tiempo entra. ¿Y qué significaba que la letra con sangre entra? La letra con sangre entra era el que tenía que sufrirse, el castigo y todo eso, ¿no? Ya. Entonces jamás estaríamos de acuerdo con eso. Pero si quieres usar la expresión, la letra con tiempo entra, la dedicación, ese estudiante de la escuela normal, que era a tiempo completo, interno, salía un gran profesor. ¿Qué pasó después? Que pasamos a formar profesores sabatinos o por ratos, y la formación nunca pudo ser completa en esos pequeños espacios en los que no se podía dar de manera completa. ¿Qué ha hecho el instituto? ¿Y cuál es la diferencia que tú me preguntabas? Bueno, que ahora es a nivel superior, a nivel universitario, pero con la herencia de un estudiante que es a tiempo completo, que en nuestro caso va de lunes a viernes, de 8 a 4 todos los días. Son jóvenes de 18 a 25 años que lo que tienen que hacer es estudiar. Y segundo, darle una educación de igual calidad que la que daban las escuelas normales, pero con la profundidad de estudios superiores ahora. ¿Con qué deficiencias llegan esos estudiantes? Porque sabemos que el bachillerato aquí te da una educación que lamentablemente no es competitiva a nivel nacional, o por lo menos no es lo suficientemente competitiva. Lamentablemente, el bachiller que está egresando no siempre, y en muchos casos, y es muy buena la pregunta, tiene las condiciones para entrar inmediatamente a estudios superiores. Hay una prueba de admisión que nosotros desde el año 2013, adelantándonos un año al Pacto por la Educación, damos para poder entrar. Y la prueba tiene dos motivos. El primer motivo o el primer propósito es diagnóstico, y el segundo propósito es determinar cuánto podemos admitir, porque uno quiere admitir los que tienen mejores condiciones. Claro. Entonces, lo que ocurre realmente es que la enorme mayoría no aprueba la prueba de admisión. ¿Y qué se hace con esa gente? ¿Se rechaza? Entonces, gracias a que la sociedad y este gobierno, por el acuerdo y el Pacto Nacional por la Educación, colocaron los recursos suficientes, lo que hacemos es que los que quedan muy cerca, los que quedan en condiciones en que tú puedes elevarlos, van a un cuatrimestre que nosotros llamamos de nivelación o propedéutico. En ese cuatrimestre, que es remedial, se les ofrece la oportunidad de llenar la brecha que hay entre lo que traen y lo que se espera. Profesor, pero ¿podemos en 4 meses nosotros nivelar esa brecha que la venimos trayendo de primaria, intermedia y secundaria? Recuerda que no es la brecha más grande. Si aplican 1000 estudiantes y 300 o 200, o pongamos en la base 100, que es más fácil, si aplican 100 y 20 de ellos quedaron muy cerca del puntaje mínimo para entrar, esos 20 en un cuatrimestre o en 2 cuatrimestres, tú puedes llevarlo. Lamentablemente hay una cantidad mayor del 60% que no podemos admitir ni a los estudios ni a esos propedéuticos o nivelación de que te acabo de hablar.
Pero hay un grupo que se puede recuperar. Qué bueno que usted menciona eso, profesor, porque hay mucha gente que en este país, yo no sé si por el complejo de Guacanagaris, pero en este país se entiende que se estudia para profesor, el que no tiene posibilidades, dígase económicas, para llegar a la universidad, o el que no tiene la capacidad intelectual para hacer una carrera universitaria. ¿Usted qué le dice a esa gente, dentro de la que medio me incluyo? Que está completamente equivocado o equivocada. Fíjate bien, si yo tengo otro profesional que no está bien preparado o que no es de alto potencial, yo afectaré a un sector generalmente maduro de la población, pero a un sector limitado. Si yo tengo profesionales de la educación que no están preparados, yo condeno a todas las futuras generaciones. Ninguna otra profesión tiene ese nivel de impacto, ni un pediatra, que tú dirías está cuidando a lo más vulnerable, a un niño, pero a una población limitada, porque no esperamos que todos tengan urgencias médicas que necesiten la atención de los pediatras o lo que fuera. Pero todos tenemos urgencia educativa. De la educación y sobre todo todos empeñamos el futuro. Si esta educación no funciona, el futuro es necesariamente no un buen futuro. ¿Cuál es la mayor debilidad con la que llegan los estudiantes al instituto? ¿Matemáticas, ciencias, lenguaje, naturales? El número uno, comprensión lectora. La capacidad de manejarse bien con textos medianamente complejos. Y el número dos, razonamiento lógico. Pero magnífica tu pregunta, esas son las dos debilidades principales. Siendo jóvenes de alto potencial, que eso responde en parte a tu pregunta, cuando se le da la oportunidad de 1 o 2 cuatrimestres bien llevados, muchos dan un brinco. Pero el gran énfasis en esa propedéutico es empieza a leer, a interpretar tus textos, a no leerlos mecánicamente, mejora tu comprensión lectora. Y luego, no es tanto que sepan cálculo, eso lo pueden tener de eficiencia y lo aprendan, sino que con aquellos elementos hasta de la aritmética básica puedan razonar con ellos y no ser simplemente mecánicos. La educación ha cambiado, la educación en el mundo ha dado un giro increíble y países que tienen ahora mismo los mejores índices educativos son esos países, doctor, donde ponen precisamente a los estudiantes a razonar, no a embotellarse esa clase y pararse ahí en el aula y decir todo lo que usted logre embotellarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para tener esa educación, para enseñarle esa educación comprensiva? A mí, por ejemplo, yo que soy del área de las lenguas, a mí me da mucha vergüenza pensar que en nuestro país tenemos deficiencia de lectura cuando tenemos mucha gente que puede aportar a ello. Entonces, ¿qué estamos haciendo para nosotros actualizarnos a niveles de países competitivos con esto de la lectura comprensiva, de el aprendizaje a conciencia? Yo preferiría hablarte de lo que tengo en mis manos, del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Nosotros llevamos los estudiantes a tiempo completo, ¿por qué? De lunes a viernes de 8 a 4, precisamente por eso. Su plan de estudios de su licenciatura en educación inicial o en educación primaria, o ahora que vamos a incursionar en licenciatura para educación secundaria, le lleva probablemente la mitad de la jornada. No tenían que estar de 8 a 4 todos los días. Pero ¿qué es lo que hacemos? El resto del tiempo, en esa gran jornada semanal, son talleres de lectura, de redacción, clubes de lectura. Hemos instaurado un diplomado a lo largo de toda la carrera de 400 horas de tecnología educativa, de manera que salen licenciados y con un diplomado en tecnología educativa. Y iniciarlos a las artes, a la apreciación musical, a la apreciación del teatro, que es también una manera de leer la realidad. Sí. Entonces, como muy bien dices, un profesor, una profesora, para poder formarnos para las demandas de este siglo XXI, es más, para las demandas de ya la próxima mitad del siglo XXI, que va a ser más exigente y más turbulenta, no puede ser alguien que esté fuera del patrimonio de la cultura universal, y eso solamente se logra por la lectura. De ahí era mi refrán de que la letra con tiempo entra, necesita tiempo. Claro. Entonces,
¿qué es lo que estamos haciendo? Montando paralelo al hacer su licenciatura, un trabajo de leer el patrimonio cultural universal y nacional a través de clubes, talleres de lectura, a través de iniciación a la apreciación teatral, a la apreciación musical, a través de la tecnología educativa, porque no es tecnología pura, sino es tecnología para la educación. Y el nuevo reto que tenemos, que vamos a empezar a partir de septiembre, es también que el inglés por inmersión lo tengan inscrito en el currículum. Sería espectacular. No, lo vamos a hacer. Ya el Ministerio de Educación Superior, a través de su experiencia de años en el inglés por inmersión, nos va a asesorar de cómo hacerlo, de manera que están a tiempo completo para que puedan mejorar en su capacidad de leer, de razonar, terminar su carrera y terminar como bilingües, por lo menos a nivel funcional. No queremos que sean traductores, pero queremos que puedan desempeñarse en otro idioma. No, y cuando ellos se animen con el inglés, necesariamente van a querer perfeccionarlo. Doctor, hablemos del presupuesto que tiene el instituto. El presupuesto que tiene el instituto es un presupuesto suficiente en el sentido siguiente. Entre 2011 y el 2017, cuando estamos, el presupuesto del instituto, como todo el presupuesto de educación, se multiplicó prácticamente por 10. ¿Por qué? Porque tenemos la meta en esta administración, es la meta gubernamental, de tener 20.000 nuevos estudiantes bajo la nueva normativa de formación docente, que es una normativa mucho más exigente. De esos 20.000, en nuestro presupuesto para los 4 años se han colocado 12.000 estudiantes. Y el presupuesto que tenemos, que te digo, ha multiplicado casi por 10 lo que teníamos hace un quinquenio, nos ha permitido 3 cosas. Nos ha permitido tener estos estudiantes a tiempo completo, un 20% de ellos internos, donde reciben una beca full completa, donde reciben su almuerzo y merienda cotidianamente y donde reciben un kit, y eso lo vamos a mejorar este año, de útiles escolares para sus estudios. Nos ha permitido el relanzamiento de cada uno de los recintos. Yo estaría orgulloso si tú visitaras cualquiera de nuestros recintos ahora, porque vas a encontrar recintos hechos en la década de los 50 que están siendo relanzados en términos de su infraestructura y sus facilidades. Bueno, pues yo acepto la invitación, profesor. Me encantaría poder sacar un día e ir a compartir con ustedes. Entonces, eso está, y donde no esté relanzado, vas a ver que está lleno de polvo, porque se está reconstruyendo. Ya. Y lo tercero que nos ha permitido, además, es fortalecer la capacidad de nuestros profesores. Ahora en junio, un grupo de profesores va a la Universidad Complutense de Madrid para un entrenamiento. El año pasado, otro grupo de profesores fue a City College of New York, en Manhattan, para un entrenamiento. Entonces, las 3 grandes inversiones que estamos haciendo es en los propios estudiantes, son unas becas completas que tienen, no pagan un centavo. Dije una mentira. Si repiten una materia, sí tienen que pagar esa materia. Me parece excelente para que no repitan materias. Profesor, se nos acaba el tiempo. Yo quiero que usted me le diga a la gente, así en cámara, sinceramente, desde el fondo de su corazón, ¿vale la pena ser profesor? ¿Qué razones tengo yo para ir a dar clases? Yo quisiera empezar por la razón del corazón. Yo soy profesor desde que tenía 18 años y parte de lo que me reconforta mucho más en la vida es que, habiendo acumulado estudiantes a lo largo de toda mi vida, no hay un lugar donde yo vaya que no tenga un exalumno y cuando me trata con afecto, con cariño, con distinción, profesor, y a veces dándome un privilegio, no haga esa fila, profesor, pase por acá. Con agradecimiento. Eso es un tremendo reconocimiento que tengo de la gente continuamente. Lo segundo es lo siguiente, no hay una profesión en el país que haya tenido una mejora salarial en los últimos años, un régimen de jubilación y de pensiones, una estabilidad laboral mantenida por ley y una serie de privilegios como es el seguro de los maestros actualmente, que no la tiene ninguna otra profesión. Ya te oí hablar de los periodistas y de la huelga de periodistas. No tienen ustedes, ni los arquitectos, ni los ingenieros. Y la tercera es la capacidad de ser inspirador en transformar vidas. Es decir, el que realmente tiene vocación
se transforma, puede llegar con problemas a un aula. Claro que tiene problemas, se le fue la luz, no hay agua en la casa, se dañó el inversor, se rompió la ropa tomando un carro público para llegar al trabajo, pero se transforma cuando tú tienes la cara de niños y niñas allí, cuya esperanza es lo que puedan hacer contigo. Bueno, profesor, la verdad es que yo pienso que la tercera opción es una de las opciones que más debería inspirarnos para dar lo que tenemos o de lo que tenemos con amor, porque este país lo necesita. Muchísimas gracias al doctor Julio Sánchez Mariñez, rector del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, quien cree en la educación y cree que sí se puede ser maestro ahora en el 2017. Hacemos una pausa, regresamos enseguida, hablaremos del nuevo modelo penitenciario. Usted quédese con nosotros.